¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Es un gusto volverles a saludar. Bienvenidos a la sexta edición de Monday Night Football Talk. Soy Ricardo García Ochoa y con el placer de estar acompañado hoy por quien ustedes conocen muy bien, el hombre con el que hemos empezado este camino dentro de Facebook Live, Mr. Randy Fuller. Welcome, my friend. How are you doing, brother? Two-time Super Bowl player and a 7-year career in the NFL. Todo el mundo lo conoce. Randy jugó 2 Super Bowls, uno con Pittsburgh y otro con Atlanta. Y esta noche, we're going to have, brother, a different show. Let's get away from the field and let's talk about my second passion, mi segunda pasión. Los que me conocen saben, los que me conocen muy bien saben que me encanta el cine y soy un adicto a la televisión. First of all, brother, how are you doing and how's the family? Man, I'm doing great. I mean, made it to another Monday, so very blessed to be here. Can't take that for granted anymore. The family is going extremely well, and my love goes out to you and your family as well. And I'm excited about this show. Le agradezco mucho, gracias Randy, y les agradecemos a todos los que son parte también y han mantenido esta frecuencia con Monday Night Football Talk. Hemos tenido grandes invitados, pero esta noche nos complace contar con uno que lo voy a empezar así, ¿eh? Su voz aparece en uno de los juegos más conocidos en la historia de los videojuegos. Y yo lo tengo definitivamente. No solamente es eso, es un caballero que tiene una trayectoria impecable dentro de la industria del entretenimiento, junto a grandes figuras conocidas como 50 Cent, Paul Giamatti, nominado al premio Oscar, y ¿qué le puedo decir de la panameñísima? Porque así le llamo yo, parte de su vida la pasó en Panamá. Me refiero a Julianne Moore, una gran y reconocida actriz. Él es oriundo de Matehuala, orgullo de Matehuala, San Luis Potosí. Hizo su carrera en el Tecnológico de Monterrey y vistió el azul y blanco del casco que aquí tengo a mi espalda de los Borregos Salvajes. Ex ala cerrada y ahora es una figura en la industria del entretenimiento. Actor, residente en Nueva York y está con nosotros esta noche Raúl Torres. Raúl, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos mucho el que nos permitas conversar contigo en esta edición de Monday Night Football Talk. ¿Cómo estás? Wow, no, Ricardo, Randy, a pleasure. Welcome. La verdad que, digo, muchas gracias por la introducción, no me lo esperaba, no sabía que tenías el juego por ahí tampoco. Pero sí, no, encantado, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que a mí hacer cualquier cosa que me conecte con mi patria, con México y con mis amigos es una bendición. O sea que yo soy el afortunado de estar en tu programa y de seguir tu tradición y espero que no sea la última, espero que no nos salga tan mal para que me vuelvas a invitar. No cuenta con eso, estaremos otra vez en escena y esperamos que dentro de esta hora de la que vamos a conversar contigo, quiero empezar así. Randy, I want to start because you know, Randy, in the history of entertainment and football, there have been many players. Ha habido muchos jugadores, muchos nombres que han pasado. No hay un deporte que haya producido más figuras en el cine y en la televisión que el fútbol americano. Recordando a Jim Brown, Burt Reynolds, Otis Sistrom, el gran Matusek. Matusek, ¿se acuerdan de Matusek también con los Raiders de Oakland? ¿Se acuerdan también de Fred Dryer, que jugó con los Rams y después hizo una serie de televisión llamada Hunter en la década de 1970, principios de los 80? O sea, la lista es muy larga de jugadores de fútbol americano. Ben Davidson, que actuó también en Conan el Bárbaro junto a Arnold Schwarzenegger. Y tú, Raúl, nos hace sentirnos a todos orgullosos porque pasas de ser un jugador de fútbol americano latinoamericano, mexicano, que ahora llega a trabajar en el mundo del espectáculo, en el entretenimiento, en la televisión y el cine. Cuéntanos un poco de cómo nace en Raúl, how that dream came true, cómo existe este sueño de pasar de ser un estudiante universitario en el TEC de Monterrey a empezar una carrera en el mundo de la actuación. Pues fíjate que fue algo muy curioso porque cuando yo estuve estudiando en Monterrey, estudié comercio internacional y nunca fue como que un sueño de decir, vamos a ser actores, vamos a empezar a cultivarnos en los métodos y en la televisión y todo eso. Entonces, yo me vengo a Nueva York a empezar una compañía de importación y exportación. Okay. Y cuando estaba haciendo todo eso, estaba mandando de Monterrey, era una salsa, el famoso ese Michemix, que no sé si era con el nombre, y una marca de galletas la estaba empezando a meter acá.
y entre lo que va y viene uno siempre está buscando algo, ¿no? Entonces me metí al Craigslist. Me meto a Craigslist a buscar qué había que hacer y hay una cosa que dice ahí, se busca actor mexicano. Y yo digo, bueno, podría ser un scam porque siempre hay un scam por ahí, pero digo, está demasiado específico. Queremos un actor que sea del norte, que sea mexicano para una película, bla, bla. Yo mandé una foto, literalmente una foto que tenía de una fiesta y la corté, la mandé, me mandaron a hablar. Llego, me presento, me dicen, ¿de dónde eres? Yo soy del norte, de Matehuala, de Monterrey. Me dicen, de ahí es donde queremos este tipo. Dicen, necesitamos este tipo para una película que fue la primera que hice, que acabó de llegar a las taquillas. Se llamó Cargo. Y era de una historia de una chica rusa que es como metida por México, Estados Unidos, y me tocó agarrar el papel del hombre de la frontera, ¿no? El que la pasa en la frontera. Y ahora sí que fue un golpe de suerte porque por haber sido del lugar adecuado, en el momento adecuado, me dieron mi primer película y me encantó el set, me encantó cómo se forma una pequeña familia por lo mismo del fútbol americano, ¿no? Que todos estamos sentimos que el trabajo en equipo es tu propia familia. Entonces yo me sentí adoptado por el cinema y desde entonces de ahí empecé a buscar más y más. Y lo curioso es que lo siguiente que agarré fue también por Craigslist. O sea, yo no sé nada en ese entonces, nada de nada. Hay uno que buscamos un actor mexicano. Entonces llego y era un casting donde estaban haciendo creo que 10 roles diferentes. Había creo que 1,200 personas. Te hablo, en ese día vieron 1,200 personas. A mí me tocó el número 832. Y yo veo la fila, es interminable de gente, digo, no tengo ninguna oportunidad. Posibilidades. Claro, entonces yo voy a pasármela bien. En ese rato estoy platicando con gente y llegó un perrito ahí, estuve con el perrito jugando y total, paso, me dicen, a ver, pues, ¿cuál es tu nombre y todo? Y tienes que hacer las poses, ¿no? Del modelo, que ¿sabes? Estoy copiando a los otros tipos. Ahí, una semana después me hablan y me dicen, oye, pues agarra tus chivas y te vas a Miami el fin de semana, vas a estar una semana en Miami grabando un comercial para Corona. Internet está súper bajo. Y yo digo, bueno, nos vamos y resulta que era un comercial impreso para Corona que resultó ser nacional cuando tenían la publicidad esa que era, es más algo mexicano que algo americano. Entonces esto se llamaba, es más charreada que rodeo. Y yo soy un charro mexicano con la cerveza, ¿no? Y cuando estoy en el lunch breaks, estamos ahí con todos los directores y todo, llega una muchacha que se me hizo conocida. Le digo, oye, yo te vi en el casting. Y dice, sí, yo soy la directora de casting. Digo, pues, muchísimas gracias por haberme traído, la verdad, nunca me imaginé esto, es la primera vez que hago esto. Me dice, cuando vi que mi perro te quería, dije, esta es buena persona. Y de ahí salió la cosa del perrito. Me dice la muchacha, Stephanie se llama, Stephanie Cohen, que le digo que es uno de mis lucky charms en la industria. Me dice, ¿quién es tu agente? Digo, no tengo agente, le digo, he hecho la película y esto. Me dice, espérame un momento. Agarró la computadora, mandó un mail masivo a toda la gente que ella conoce, porque ella es la que les da empleo a los agentes, que son los que meten al talento. Les dice, agarren este tipo, es la nueva cara de Corona y está fresco. ¡Pum! Creo que 2 semanas más tarde tenía 12 representantes de todos tipos para impreso, para voiceovers, para todo, así hablándome. Entonces, gracias a eso fue la bendición que empezó la carrera. Y ya de ahí, pues más que nada es trabajar duro, ¿no? Ir a las llamadas, a las que hacen lloviendo, nevando, como esté, vas y te presentas y haces lo mejor que puedes y te toca o no te toca. So, Randy, Raul started as an international business major working in New York, trying to set up a couple of brands in New York. And he heard of a casting call. He went there, and that started his career. So, after a movie and being the face of a well-known beer brand, and I'm not gonna say the name, but I'm sure you know it because every time you think of a beach, you know that beer brand's gonna be there. Absolutely. So that's how the dream came true, and that's how his career started, man. Go ahead. That's an incredible start. I love it. Man, being in New York, you know, it's about survival, and you sound like you found a way to survive. And I'm sure that you were able to translate a lot of the skills that you had on the football field over to acting.
and just to have that grit and that determination, from running the hill in Monterrey to walking the streets in New York, man, you got to be one tough dude. So I just like to hear more about the discipline that you exercise through this process. Of course. Yeah, I was actually trying to find a forum to thank all the people that have been always in my mind. Starting with mi coach Frank, muchísimas gracias, porque él fue el que me dio la oportunidad de sacarme de la escuela y meterme al americano. Algo vio en mí, no creo que fue el talento del fútbol americano, pero algo vio en mí. Me ayudó, me dio mi beca y me ayudó a concentrarme y siempre estuvo conmigo. Mi coach Raúl Martínez también siempre empujándonos. Hasta ahorita uno se da cuenta de por qué eran tan fuertes contigo, ¿no? Porque veían algo en ti y te empujaban para que fueras mejor. Coach Benny, todos los coaches del equipo me ayudaron de una manera tan grande. Y eso se traduce a la manera que en cuanto llego aquí a Nueva York, en lo que estamos viendo que funciona, siempre hay que estar moviéndose. Like you said, you always have to be moving, if not you don't survive. Absolutely. Entonces, en lo que una cosa empezaba, o sea, no todo fue de un día para otro, pasaron meses y meses. Entre que estaba haciendo eso, lo único que yo podía trabajar cuando llegué, porque tenía en ese entonces una vista de estudiante, estaba haciendo un másters en la UT Texas, estaba haciendo un másters en línea, entonces me dejaban trabajar en cosas que tuvieran que ver con la escuela. Y en eso me puse a trabajar de mudanzas, así, me fui a recoger cajas, estamos haciendo cajas, todo. Ahí empieza tu disciplina. Dices, si estuve entrenando a 40 grados en Monterrey, empujando un trineo, con el equipo, con todo, que no pueda recoger unas cajas ahorita aquí con la playa al lado, moviendo cosas. Entonces, eso me ayudó mucho, a no cansarme, a siempre ver como la meta que estaba en el horizonte más cercana. Entonces, decía, si lo hice antes, esto es fácil. Y así me la llevé día con día, hasta que las cosas pasaron. Y una vez que empieza la carrera a manifestarse, no es fácil, porque lo que te decía, un día te levantas, está nevando afuera a menos 10 grados con hielo, y tienes una llamada a las 11 de la mañana al otro lado de la ciudad, que son 2 horas. Lo más fácil es que digas, oye, ¿sabes qué? Voy a llamar, no puedo, está nevando, me da frío, pero como que ese empuje del entrenamiento. Porque nosotros era 5 de la mañana bailando salsa en las facilidades. Y te levantas y dices, si lo he hecho antes, que no lo hago ahorita, ¿no? Y te vas y te presentas. Y había a lo mejor 10 personas que llamaron y de esas se presentaron 5. Entonces ya eres uno entre 5, porque los otros 5 que no fueron, ya se eliminaron solos. Y eso me ha pasado mucho. Una vez agarré la voz para esta empresa que se llama Men's Warehouse, que hace todos los trajes para caballeros. La agarré porque el día que hicieron el casting era un día entre Navidad y Año Nuevo, que por alguna razón yo estuve aquí. Fui, me presenté, a lo mejor éramos 3 personas, la agarré yo, y ya vamos, creo que 5 años que estamos haciendo esto, todas las campañas para Men's Warehouse. You're gonna like the way you look. Lo hacemos en español nosotros. Fantástico. Randy, Raúl has said, I don't want to erase the idea from my mind. Hold on, right. Raúl. I can't keep up with you that easily. tengo que tratar de guardar todo en la memoria. But Raúl has said at least 3 things that I want to take out from the messages that he's expressed from how he came up as a football player, right, and now working in this industry. One was the teamwork. Right. Second, that I heard from him also, is the determination to right. go out and do things, you know. Right. He got a call, and even though it was snowing, he went to try and get that job. It didn't awesome. Matter if it was 2 hours from where he lived. Right. And the third thing also that I understand from what Raúl has as an upbringing in football is the discipline. Right. And those 3 things, you know, Randy, very well. Yeah, absolutely. That if you have to be on the practice field at 5 a.m., you have to be on the practice field at 5 a.m. There's no way to get out of that. So he thanks his coaches, Coach Frank Gonzalez from Borregos, awesome. Coach Raúl Martínez, who's
my godfather to the offensive line coach, and Nice. and all the people that helped him get that scholarship in Monterrey Tech, and from there do what he's doing now as an actor in New York. And the other thing is that I heard from Raul through his experiences, the way that he now does different things. He Right. can act, but he can also be the face and the voice of a Right. big company, in this case, Men's Warehouse, a job that he's had for the past 5 years. Okay, so Wow. that's fantastic. Pero Raúl, yo te pregunto, ¿qué haces en esos momentos en los que te entra la duda de si vas a poder tener un trabajo? Esta profesión de la actuación, y lo quiero hacer acompañado, si me permiten nada más, de saludar a todos aquellos que nos están viendo en este momento, que están en sintonía. Un fuerte abrazo a toda la gente de Legion Fútbol en Costa Rica, porque allá nos están viendo esta noche. Y saludos para James Jersey y toda la gente que está en sintonía desde ese hermoso país que es Costa Rica. Aldo Salazar desde Monterrey, a todo Football Real Nation, que son tremendos aficionados. Te está viendo tu coach Martínez, dice empujar el trineo. Saludos de coach Carry. Uriel Salas, his coach is telling him, Randy, to push that sled, like he did on the field. Uriel Salas, de Legión Fútbol, también un fuerte abrazo. Paco Longoria, también en sintonía. Humberto Martínez, lo conoces muy bien, se acuerda también de ti, te manda saludos por esos rulos de oro. Former tight end, teammate of Raúl en Monterrey. Luis Mario Garibay Moreno, desde South Bend, Indiana, también en sintonía. Luis Cavazos Guzmán, el doctor desde Monterrey, nos manda un saludo. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Manuel Escudero desde Panamá también en sintonía. Pero te preguntaba, Raúl, en esta profesión de la actuación, el trabajo no está garantizado. Hay veces que puedes pasar un tiempo sin tener un trabajo. ¿Cómo manejas tú el que exista esa duda, si para ti es el próximo empleo, si vas a recibir una llamada, si tu agente está haciendo lo que necesita para que tú consigas un papel en todas estas extraordinarias series que quiero mencionar, de las que ya has sido parte? For Life con 50 Cent, Billions, que es una extraordinaria serie en Showtime y se ve en Netflix con Paul Giamatti, en New Amsterdam. ¿Qué puedo decir de Jack Ryan en Amazon? Por el amor de Dios. O sea, se ve ahora mismo que tienes frecuencia en tu trabajo, en tu chamba, pero ¿cómo manejas lo que te preguntaba hace un momento, el que exista la duda? Sí, bueno, algo bien importante que yo creo que no te entrenan cuando te empiezas a ser actor es la rejection, ¿no? El rechazo. Es lo más fuerte que uno como ser humano no está acostumbrado a que vayas a hacer algo y te digan no eres bueno, o no es lo que buscan, o simplemente nunca te volvemos a hablar. Y como casos, tengo unos que son de los que más me duelen, pero te voy a explicar qué pasó después. Resulta que uno de los primeros trabajos que agarré fue para un show que se llama Power, que está en Stars Network. Fue mi primer show que agarré. Fui al casting, les gustó, me volvieron a llamar, regreso, total, ok, vas a grabar, yo contentísimo. Era una parte pequeña, tenía 2, 3 líneas al final de una temporada. Y ese fue el primer show que 50 Cent hizo como productor. Él es el primer productor, ahí lo conocí porque hicimos el table reading. You've heard about that show, Randy, Power on Stars, with 50 Cent as a producer. Absolutely. So, Raul was in it. That was one of the first shows. Awesome. Y voy y todo bonito, ¿no? Hacemos el table reading, están todos los actores famosos ahí, yo estoy ahí con mi librito y hay langosta al final o sea, es una cosa así de lujo, ¿no? Después de eso nos llaman, hacemos la grabación, hago mi parte. Ese era un día, creo que de menos 15 grados centígrados afuera, en el hielo. No podíamos ni caminar, no podía caminar mis pasos porque estaba todo cubierto de hielo. Y para la escena, digo, no puedes tener tanta chamarra, entonces te pones las chamarras en lo que no, y luego te la quitas y haces tu parte, ¿no? Y no sé, grabaríamos unas 3 horas afuera. Pues en ese entonces ya estoy yo congelándome, ¿no? Pero todo bien pasa, bonito, me voy a mi casa, excelente, contento por haber agarrado algo. Pasa que me llama mi agente y me dice, oye, les gustó mucho tu trabajo,
te van a hacer la siguiente temporada un series regular. Vas a tener 5 episodios porque te vas a tomar el cargo de un tipo que se llamaba Lobos, que está en la cárcel, que ya no puede hacer nada, tú vas a ser el nuevo. Por eso te metimos, ahora que nos gustó va a estar ahí, me dan mis, no sé, 40 páginas de los siguientes scripts que me tengo que aprender. 2 semanas antes, 2 semanas, 2 weeks before Randy, of starting shooting the new series. Me llaman y dicen, fíjate que hubo un cambio en la historia y van a cambiar a la pandilla mexicana por una pandilla coreana. Oh, wow. Digo, ¿y entonces qué voy a hacer? No, thank you for everything. Pero ya tenía yo bloqueado los siguientes 4 meses, todo ya en orden, qué día y todo así. No, they just decided they're going to change it for a Korean guy. Wow. Entonces, en ese rato, pues te llega, ¿no? Y dices, soy yo, no les gustó lo que hice, pero porque sí, estoy en la carrera adecuada, debo estar en otro lugar. O sea, te empiezan todas esas dudas, ¿no? Y entonces sí estuve muy triste por a lo mejor un mes y medio. Y aquí viene el primero, lo que te levanta cuando estás triste es el gimnasio, el workout. Si sales y te vas al gimnasio y estás enojado, le das más fuerte lo que quieras a la bicicleta, acabas y dices, ok, I still feel sad, pero al menos me siento mejor. Ya el estrés está fluyendo. Te desahogaste. Me desahogo y todo. Y mentalmente estuve mal a lo mejor un mes y medio. Y luego pasa algo bien importante. Me llaman para una cosa que no le puse la mayor importancia. Me dicen, vas a ir a una audición para este tipo que quieren a alguien que hable español. Voy yo a un lugar que nunca había ido y es literalmente un cuartito de 2 metros por 2 metros. Me meto una camarita así enfrente de mí y dicen, di estas palabras, bla, 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 dila de nuevo, ok, bye. Me voy, yo todavía estaba un poco triste, ¿no? De aquello que pasa. Pasaron 2 meses y me hablan y dicen, pues te agarraron para el proyecto ese que fuiste. Le digo, no me acuerdo ni qué proyecto fue. Dice, no, pues todavía no tiene nombre. Es algo secreto que no sabes. Pasaron 5 minutos. Mi teléfono pareció como si hubiera sido metido al FBI Most Wanted. Como si hubieran puesto mi teléfono en la lista de los más buscados. Prum, prum, prum. Y yo, sí, bueno, oye, que somos del vestuario, necesitamos verte mañana. Oye, somos del pelo, necesitamos verte mañana. Oye, soy el del bigote, necesito verme. Tenía como 10 citas en menos de, te lo juro, así yo estaba asustado. 10 citas en los siguientes días. Pues voy la cita que tenía. Estos tipos rentaron todo un piso de un edificio en Wall Street. Todo, Wow. te hablo, todo un piso. Tenían vestuarios, tenían producción, tenían todo. Yo así nomás, no sé ni qué nombre. That was Power. Era el show Power. That was for the Power Show. No, Power me cortaron. Ajá. Eso se murió. This is a new series. Esta es una nueva serie. Uno nuevo que no me dijeron que era todavía. No te dijeron que era. Cuando voy a la prueba de vestuario, me doy cuenta de la magnitud de todo. Y resulta que era para la película con Julianne Moore. Oh, Wonderstruck. Wonderstruck. Esa fue producida por Amazon y tenían todo el dinero del mundo para meterla y todo era secreto. Entonces, cuando voy, sale esta señora con un pelo rojo y todo, y me empieza a tomar las medidas. Todo. Después me entero que ella tiene 8 Óscares como mejor vestuarista. Sí. Ella me hizo todo el vestuario y todo. Entonces, ya después me dicen el título y que estaba Julianne Moore y que estaba toda esta gente y todo. Y yo digo... Michelle Williams también. Michelle Williams también, la conocí, Julianne Moore. Y resulta que este proyecto se empalmaba con mis días de grabación de Power. Entonces, si Power no se hubiera bloqueado, no podía yo haber hecho este proyecto. Y no podía haber ido ni siquiera al casting porque yo hubiera tenido lo que le llamamos un book out. Entonces, ya es cuando yo entiendo, digo, ok, entonces Power no se dio, pero esto se dio arriba. Y esta película es algo que, tú sabes, ¿no? Me llevó al Festival de Cannes, me llevó al New York Film Festival. Esta fue la que me abrió los ojos al mundo de la televisión. Y luego ya piensas de haber sido un pedacito en una cadena privada llamada Stars, haber sido algo internacional. En Wonderstruck ya te das cuenta de, como dicen, ¿no? Dios cierra una puerta, pero abre una ventana y nunca sabes qué está pasando, porque somos tan pequeños que no vemos lo que está pasando arriba. Y eso me ayuda mucho cuando algo no me toca. Me han pasado muchas veces
Llego y me dicen, tú eres el elegido, te queremos, bloquea todo, y a la hora de la hora nadie te habla. Y dices, ok, ¿no? Hay que saber desahogar eso para que no se quede contigo y te puedas seguir moviendo y siempre atraer cosas positivas, ¿no? Por eso es Randy? Yeah, hopefully I'm not repeating anything that was already said. This is the tryout. I want to see if you're understanding his Spanish. So go ahead. No. I just know he talked about a couple of different shows and the people he worked with. With that being said, because of the discipline you say you got to have and just in life and everything that you do you think it's harder for a person to make it as a professional actor or to make it as a professional athlete? What do you think about that? Well, I think both of them need discipline, for sure. Like, that's number one. Also, both need, most of the cases, gym. Like, you got to be mentally strong. Your body has to be ready so you can be in contact with yourself. And I would say, everybody can be an athlete, everybody can be an actor, but to be a professional, successful, either or, right? I think the discipline is the same. You know, you gotta eat what you have to eat, you gotta train what you have to train, you gotta show up on time, you gotta always be in your best shape, you know, and you always have to know what you're doing. You can be a football player and the best and the more strong, but if you don't know the place, right, nothing happens. The same with the actor. You can be the most good-looking actor, but if you don't know your lines. Gotta know your lines. You gotta study, you gotta work out, you gotta eat good. That's what you gotta do. So a lot of similarities. So which one, if you were starting over and you could choose one of those paths, which one you think you'll have a greater chance at? Oh man, like starting from zero. Yes. If I started from zero, well, this is the thing, like I could have never been an actor without playing football. Like I'll tell you now, I could never done it because I know if I don't have the strength that I have because of football, I would never like endure this career. You know, because it's not you. You can feel bad and you can say like, yeah, you know, next time they're gonna be better. It's also the people around you, the people that love you. They're always like, you know what, maybe you want to do something else. So you're not, you know, like maybe, you know, you can try something and make you happy. Like, no, this is what makes me happy. You know, it's just like time, you know, and also you gotta see what you're doing. Sometimes you're like, oh, I didn't get the new part. I didn't get that. Yeah, but you see I always like to go sometimes and see like, I don't know, my IMDb and see my history and see like, oh, you know what, we're doing good, you know, so another 1 to a year, you know, things are going good. So I think I will do it the same way. I will start football and then switch to acting because I'm sure I would have never done either or without the other. Te pregunta Randy a Raúl, en ese comparativo entre el fútbol americano y la actuación, que cuál de las dos obviamente requiere más disciplina. Y Raúl contesta lo que yo creo que vamos a coincidir todos, en que las dos definitivamente, como muchas otras actividades en la vida, requieren de sacrificio, de trabajo, del gimnasio, de una buena alimentación, de una buena preparación. Puedes tener el rostro más dulce frente a la pantalla, pero si no te aprendes tus líneas como actor, estás muerto. Y lo mismo es el caso en el fútbol americano, ¿verdad? Puedes ser un atleta muy destacado, pero si no cumples con el plan de juego, con lo que te plantea el staff de coacheo y lo que hacen tus compañeros, estás descartado, ¿verdad? De tener una carrera exitosa. Y Randy por ahí le pregunta a Raúl, bueno, si tuvieras que empezar de cero, ¿cuál de las dos escogerías, no? Y bueno, Raúl obviamente regresa a ese pasado y dice, conociendo lo que ha alcanzado ahora, bueno, sabiendo que el sacrificio, el trabajo se ha logrado para llegar a donde estoy, mejor me quedo con la actuación, ¿verdad? Porque definitivamente te ha ido muy bien. Pero Raúl, hay algo aquí muy importante. Y voy a aprovechar para que saludemos a Patriots Nation también en Monterrey. Humberto Martínez, ya lo saludamos, ¿verdad? Ya le mandamos un abrazo, Humberto. Isaías Villalobos García, también saludos a él. Gracias a todos por seguirse conectando con nosotros. Estamos en vivo a través de Facebook Live en esta edición de Monday Night Football Talk con el actor y exjugador de los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey, Raúl Torres. Pero Raúl, ¿qué es lo que ha llevado a tantos jugadores? And Randy, I'm going to ask this because I'm sure you played with a few of them or remember maybe most of them, como Bob Smith, los que mencionaba yo hace un momento, John Matusek, O.J. Simpson, que no podemos olvidarnos de él, hacer del fútbol americano carreras exitosas en el cine. ¿Será porque la industria los busca
o porque lo que tú mencionabas hace algún momento, esos factores como la disciplina, esos valores, la dedicación, el trabajo en equipo y el esfuerzo, el fútbol americano se los inculcó también, que bueno, salen en pantalla y se les hace quizás, ¿verdad? Como dicen allá los cubanos, un bistec de 2 vueltas y fácilmente se digieren, ¿verdad? Los papeles que tienen que interpretar. Yo creo que algo bien importante es que las dos carreras hay un director. Okay. Las dos carreras tienes que estar receptivo a lo que tienes que hacer. Por ejemplo, la diferencia con ser a lo mejor alguien de natación o ser de los... Un tenista. Un tenista son más individuales. Acá tienes que seguir la dirección de tu coach, tienes que seguir la dirección de tu compañero, tienes que trabajar con ellos porque si no le abres todo el hueco al corredor, él no va a hacer nada. Entonces hay una dependencia de alguien y más que en la disciplina de la dirección, porque también en las películas, si tú te sabes tus líneas y llega el director y dice, la puedes ir un poquito más lento, o más rápido, o más grande, o más pequeño, y tú lo sigues haciendo igual sin ese cambio de la dirección, en ese momento te dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a mover a la que sigue y cortan la escena. Y lo he visto con muchas personas que las he visto en set que les dicen muchas gracias por todo, te vamos a pagar, no vuelvas. Entonces, yo creo que es como la humildad de saber que no sabes todo y que hay alguien arriba que te está viendo y que te está moviendo y que sabe qué es lo mejor en ti. Si te dice, ¿sabes qué? Más tranquilo, no es tanto. Una vez me dijeron, cuando vas a hacer una escena y tienes atrás, no sé, a 6 pelados con pistolas y tienes no sé, algún calabozo grande y tú estás enfrente, no tienes que decir nada para decirles que eres el malo. Porque lo que está atrás ya les está diciendo quién eres. Entonces ya no tienes que hacer el malo. No, tú te llegas, estás ahí y le dices, ¿qué pasó? Y lo que está atrás va a proyectar. Entonces, si alguien te está diciendo cómo está todo y tú sabes tomar la dirección, como la tomas del coach que te dice, haz el right step, el legal step y todas las cosas que nos enseñaron, y tú lo sigues, es más fácil que ellos trabajen contigo. Entonces, a lo mejor esa es una de las similitudes que tiene la actuación con el americano, ¿no? Que salimos todos muy dóciles a ser dirigidos y a trabajar con otras personas para lograr una meta en común, ¿no? Randy, I asked Raul why was it so easy for so many former NFL players, because they made it look like it, to do that crossover from the field to acting careers. And he says something really interesting, that it might be because football players are used to follow orders, follow directions. And that's the same thing for an actor. Once you step on the set, the director is the one telling you how to talk, how to say things, if you have to make a change. And in football, that's something you have to live with. Isn't that right? Yeah, I mean, discipline and, you know, we all go in with a game plan, but it could change at any moment. And I'm sure as an actor, that's something that they've seen. I mean, somebody being sick, somebody getting in some trouble, the same thing with football players. So you expect to have your full lineup, but that lineup doesn't always show up on Sunday or in the studio. You just never know. So the weather. Yeah, some really great football players have. I mean, everybody, The Rock, I mean, Bradshaw, Howard Long. I mean, the list goes on and on and on and on. Yeah, the list goes on. So, no, I mean, what you have accomplished is incredible, and my hat is off to you. Just to be able to have that type of discipline. You know, I want to switch gears here for a quick second. I know you're in New York, and a lot of things have happened the past 10 weeks. But there's one thing that affects all of us, and I'm experiencing that. I have a high school senior who pretty much would not have the traditional prom or graduation or just finishing senior year with the friends. You being a successful actor, there's a platform in which you can speak, in which people love to hear from you. What word would you have for the 2020 class, whether it's high school or college or whatever? First of all, I would say that I'm proud of them. I'm proud because they are
showing us what it is to do things different, Right. and doing them right. My wife, actually, she's a teacher. Okay. She's a middle school teacher, and she has been pulling the kids from being at school to now being online. Yes. And believe me, it's hard. So I'm really proud of all the kids that, without being in a classroom, are pulling themselves out and still, doing all the homework and all the schoolwork and all those things that, honestly, I don't think I would have been able to do it if I didn't have it. Exactly. So, first of all, I'm proud of them, and also I'm telling them, you know what, like, don't be sad. This is actually gonna make you cooler when you grow up. You're gonna say, you know what? Remember that thing? I was part of that generation. I was part of the COVID-19 graduation party. And also, they have the opportunity to, like, don't deal with, like, the prom, right? Yeah. You're gonna take to the prom, and we're gonna look stressful. Good. No, like, whatever. I'll do it in college later. So it's all right. Just take one day at a time. Stay home, work out good. Do the best. You have the time to do whatever you wanted to do. Right. Be better at, learn another language. So like you, learning Spanish every day, every Monday night, and just have fun. Enjoy the time, because once high school ends, like, nobody wants to tell you, but the more you become an adult, the less fun it is to go to school, right? Now he's at the time that he's gonna have. I would say, like, brace yourself, because college is coming. So, like, relax, enjoy your family, and once you jump into college, man, we're never gonna see you again. Absolutely. Well, thank you. I'm sure some of our listeners out there are excited about that word and feel really good about their future. So thanks for sharing that information. Daniel Morales nos escribe también. Elía Gaspar también te manda saludos, Raúl, y a ti también, Randy. Le preguntaba a Randy a Raúl que qué mensaje tiene para aquellos estudiantes. Randy tiene un hijo que está terminando su preparatoria o su high school. ¿Qué mensaje tiene para todos esos muchachos que ahora, lamentablemente, por esta pandemia que está afectando al mundo, ha truncado esa experiencia de su último año en la secundaria o en la preparatoria, y que se van a ver privados de celebrar una graduación? Y Raúl dice algo que a mí no me había tocado, Raúl, honestamente, escucharlo, que dijeras, estoy orgulloso de ellos, porque están viviendo una experiencia que nadie antes había vivido, y que la están afrontando con clase, con dedicación, con esfuerzo. Raúl, su esposa, es maestra de secundaria, y créemelo, yo también coincido contigo, porque le decía yo a mi señora, viendo por lo que pasa mi familia o mis hijas diario, la experiencia que tienen que vivir con estas clases en línea, no es fácil para todos los maestros y los profesores. Tener que adaptarse, y en el caso de muchos que tienen muchos años de trabajar dentro de un salón de clase, ya son maestros con mucha experiencia, ahora tener que adaptarse a trabajar en línea. Randy, there's a lot of teachers that were used to for many years to teach inside of a classroom, and now they have to use a platform like the one we're using tonight. They're not used to handling something like that. But they have to be patient. They can't reach out to the children physically, so they have to do it through the screen with their voice. So it's about improvisation, and that's part of an art also when we're talking about acting. Raúl, te pregunto yo, en esos momentos en los que tú tienes que improvisar en la actuación, ¿qué recuerdos te trae de tu experiencia como deportista? Porque a veces a mí me preguntan, bueno, en la televisión, en vivo, va a haber situaciones, y más cuando estás fuera del estudio, que se van a presentar escenas a las que no estás acostumbrado. Recuerdo yo una vez, Randy, this is a playoff Mexican soccer in Monterrey, and we had a set, teníamos un escenario, una plataforma outside of the stadium, afuera del estadio de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y los que son de Monterrey saben cómo se ponen los partidos de fútbol en Monterrey. And you know, Randy, in Monterrey, soccer is huge, it's big. Oh, yeah. El hijo de Randy, Raúl, no juega fútbol americano. Le salió jugador de fútbol. Es un excelente mediocampista y delantero. Sí, de lo mejor que hay en Texas, y ha ido a jugar en Alemania también. Pero recuerdo yo aquella ocasión que estábamos en vivo, y la gente de la emoción, people were so excited, Randy, because Tigres won the game. They started climbing up
on the stage we had. First putting the children, primero pusieron a los niños. Oh my goodness. Y después se subieron los adultos. And then the adults came also on top of the stage. And the stage wouldn't hold the weight of so much people. And we were live. So I had to climb down from the stage and finish the show with one camera, the mic, and the whole crowd on my back. I even put a hat on my head with the colors of Tigres. And the only thing I was worried about, lo único que yo me preocupaba era que, bueno, señores, esto es en vivo, que no se caiga la señal, es la emoción, pero tienes que improvisar, o sea, you have to improvise. Yes. En la actuación, ¿qué pasa con eso de la improvisación? O el tema es muy cuadrado y no se te permite, y que cuando sucede, ¿a dónde te remontas tú? No, aquí, o sea, todo como decía Randy, depende de muchos factores. Por ejemplo, en mi cabeza cuando estabas hablando de cosas improvisadas, estábamos haciendo el show ese de Blind Spot. Estamos en Yonkers, acá arriba en un banco muy bonito y todo. Entonces, todos llegan al set con su mejor cara, ¿no? Llegan todos felices de estar trabajando. ¿A qué hora más o menos? Todos llegan bien a la hora de estar ahí. Todos estamos listos, no empezamos. Pasa una hora, no empezamos. 1 hora y media, nadie, todos listos, no pasa nada, nadie nos dice nada. A las 2 horas de estar esperando, te hablo, cámaras listas, luces, llega el director borracho. Llega el señor grande borracho, todavía así con el aliento de que me acabo de levantar y bañar, así muy grande, ¿no? Y lo primero que hace es se pone a pelear con un camarógrafo. Dice, yo te quiero en aquella esquina y aquí quiero otra. Le dice el camarógrafo, pero si estamos uno contra otro, nos vamos a ver. Tú no me dices qué hacer, yo soy el director y te voy a correr. Entonces, imagínate, eso está pasando enfrente de nosotros, los que estamos a punto de tratar de ser otras personas, aprendiéndonos las líneas, toda la cosa. Estamos viendo esa... Y total, se pelean y todo, y luego el director, ok, acción. Entonces, ¿qué tengo ahora? Entonces, o sea, te ayuda como que a pensar, como que dicen, ¿no? En think on your feet. Y la otra cosa es que de donde viene el americano, que siempre me acuerdo, pase lo que pase, tienes que acabar. Nos decían, cada que sacamos una jugada, así con el famoso trineo, acaba. Entonces, esto siempre dices, hasta que no te digan corte, la cosa no se acaba. Si la cosa sigue dando, si sigue otra cosa, bueno, te improvisas, te agarras algo, empiezas a platicar con otra persona, hasta que no te digan corte, no se acaba. Lo mismo, hasta que no esté el silbato, no se acabe, tienes que seguir y pensar en tus pies, como te digo, ¿no? Tal vez del director. La otra vez, en el último que hice de For Life, en una escena, justo antes de grabar, le llaman al director, le dicen a la señora que el chofer de su hijo no contesta el celular, la señora se friquea y empieza a maldecir a todos y todo, y luego, ay, que ya lo contestó. Y la señora, ok, disculpen todos, acción. Entonces, ¿qué? Ahorita se estaba peleando con medio mundo y ya decía que bonito, ok, ahora tengo que pretender que soy el jefe de la pandilla, de los magos, ok, pum, rápido, ¿no? Entonces, eso te ayuda mucho en la improvisación, pero también viene del americano, ¿no? Como dices, la jugada te dice qué vas a hacer, el entrenamiento te dice qué vas a hacer, pero hay otro enfrente de ti que le dicen que no te deje hacerlo. Entonces siempre tienes que buscar el medio entre los dos y acabar la jugada, ¿no? Acabar la escena. Randy, I asked Raul how to handle improv during filming. Right. And he tells a story about a director that got to the set very drunk. And the director was fighting the cameraman, and they as actors had to, try to keep focus on what they had to do. Right. But it ain't easy if you're seeing something and then trying to turn that page and go back to the job that you have to do. Did you ever, Randy, get one of your coaches to step on the field drunk or angry for some reason? Man, coaches and their egos. Coaches and their egos. I'm sure egos does go into the acting world as well. So egos might be worse than alcohol. Yeah, they're sober. They can justify it. Absolutely. Let me, guys, just say hello. Déjenme saludar a Juan José Corona. Hey!
Dice, pregúntale al Rulo que qué pasó con el cocodrilo. No, qué historia. Un saludo para JJ Corona, también extraordinario. Tyren de los Borregos, allá nos vimos en Nueva York en el Super Bowl 48. Go Broncos, JJ. Jaime Treviño, saludos, dice Keep Pounding, un saludo para Jaime. Alpiniano Velasco, presente desde Panamá en sintonía. Raúl Centeno, dice que un abrazo, mucho éxito, gracias por los programas. Laura Aguirrezábal, también desde Monterrey, muy ameno el programa, muchas gracias Laura y a todos los que siguen esta noche Monday Night Football Talk. Randy, go ahead, please. Yeah, two questions here, almost two different subjects, but really not. So, do you like being? I saw that you produce now. Do you like being on the camera as the actor, or are you now have fallen in love with more being a producer director? Which one you favor? And then, because I know we're running out of time, I also would like to know what charities that you are involved in, and what do you like to support? Of course. So number one, the first. So this is like I tell you, like I don't know if it's American football, but sometimes we try to do things big, maybe Right. bigger than we think we are. So my first production ever. Mm-hmm. I'm telling you, I'm a Mexican guy that Okay. ended up in New York. So guess where I did my first movie ever? What? Paris. In Paris. Wow. Do you speak French? No. No. No hablo francés. No sé nada de París. Y ahí acaba haciendo mi primer producción. 3 semanas en París, sin hablar francés. Tenemos una película con una nominada al Oscar de una película de Woody Allen, grande actriz. Otra señora que es la Meryl Streep de Francia, que es grandísima. Tenemos toda la actuación. Y resulta que yo soy el productor de la película junto con mi coproductor, ¿no? Y en ese entonces, sin hablar un idioma, pues de nuevo viene la improvisación y viene el finish y whatever it takes. Entonces Right. nos pusimos desde rentar cámaras. Para eso está el Fashion Week en París. Wow. No hay cámaras, no hay nada. La gente de París nos dice, ¿por qué no vienen vienen en un mes? ¿Por qué no se regresan a Nueva York en un mes? Decimos, tenemos actores volando de todo el mundo, venir a hacer la película ahorita. No, la hacemos de como sea. Total, acabamos encontrando un productor que tenía en un closet las cámaras que necesitábamos, las sacó, nos las trajo, todas las tarjetas de crédito, ya sabes que esto. Acabamos conectando un bar, total, acabamos haciendo la película. Y la película fue una Oscar Qualifier, que estuvo así de meterse a la nominación de los Oscars para hacer uno de los short films de ese año. Y no entramos porque había 2 películas francesas en ese entonces y se la dieron a la otra, la nominación. Pero fuimos Oscar Qualifiers y todo fue de ese día. Entonces, cuando haces esto, te das cuenta de lo divertido que es hacer todo atrás y cómo funciona algo desde cero hasta que está producido. Y cuando eres actor, tú solamente llegas ese día. Si quieres, te puedes saber tus líneas, no saber ni cómo empieza ni cómo se acaba la película. Tú vas, te presentas y te vas. Entonces, yo creo que depende de tu personalidad. Si eres alguien que le gusta solamente trabajar y hacer lo siguiente, te dedicas solamente a la actuación. Pero si te interesa el sentimiento de crear algo desde cero y verlo, es como un hijo, ¿no? Que tienes desde que empiezas hasta que lo ves graduándose. Y dices, a veces hay unos mejores que otros, digo, la verdad. Y dices, verlo finalmente acabado y realizado es algo que te trae un sentimiento diferente. Entonces yo creo que me gustaría ser actor solamente para seguir estando en el medio, pero también productor, creo que es mi pasión número 1 ahora. To answer your question, Randy, I mean, Raul just finishes his answer by saying he would like to keep being an actor, to keep having work, but also he wants to be a producer, because if you're into creating something, if you have that feeling to watch that from the start, from zero, and it's like a child being born, it's like it's your kid. So well, he also tells that story of that filming in Paris, in France, that you have to improvise, because it was the same week as Fashion Week, which is a big time event.
in Paris, Yeah. and there were no cameras, and the people in France, they were telling them, let's do this in a month. Hold on, man. I'm getting a bunch of actors from all over the world coming into the city. Wow. And we have to finish this. And even though they had to face those big time obstacles, that short film ended up being just a little bit shy of competing for an Academy Award. So that's part of the big thing. Yes, and what was the second question you asked, Randy? It was about what charities that the charities, alguna fundación que apoyas. Pues aquí hay algo bien importante que estoy aún trabajando, pero les voy a dar un adelanto, venga. Cuando estábamos en Cannes el año pasado, entré a algo que se llama el Producers Network, que es donde se meten productores de películas de todo el mundo, se congregan y vamos a educación y vamos a ver todo lo nuevo que está pasando en la industria y también hacer conexiones entre nosotros para ver qué te falta, qué te puedo dar, cómo le hacemos para la siguiente película. Conocí a una señora que su papá es uno de los dueños de los teatros más grandes de Francia, en la cadena de teatros, de películas. Y hablando con ella, estamos sentados juntos y empecé a hablar de México y cómo era de México. Y le digo, quiero hacer algo yo para poder ayudar a los niños de México. De alguna manera, ver el talento mexicano que no llega a tener una educación en lo que es el mundo del cinema. Entonces empezamos a hablar, le decimos, ¿por qué no creamos? Tú tienes los cines, yo tengo los productores, yo tengo la gente en Nueva York que sabe hacer una película. ¿Por qué no abrimos un tipo de programa donde enseñemos a los niños primero a escribir una historia? Y te hablo niños de todos lados, o sea, pueden ser de la escuela más humilde, desde hasta las escuelas de Monterrey, de cualquier lado. Gente que esté interesada en el programa que estamos empezando va a poder a lo mejor en cada salón sacar un script que haya competido y ese script a lo mejor entra a nuestro programa y de esos scripts, los que sean más votados, se van a llevar una producción gratis. Lo que te digo, vamos a agarrar ese script, se lo vamos a dar a los directores y a los productores que ya conocemos. Va a ser su misión hacer ese script, la película, y esa película va a acabar en los festivales. Yo soy uno de los sponsors del festival de Nashville, es el Franklin Film Festival. Entonces ahí tenemos well, Randy es de Nashville, Raúl. Él es de Tennessee, jugó en Tennessee State. Conoce Nashville perfecto. Esa es su casa. Franklin, Tennessee. We run the Franklin Film Festival. Oh, nice. And I'm familiar. I had a couple of friends that participate. Oh, good. So the idea is that the idea is to bring these kids, they have a good story, y llevar la historia a lo que es el desarrollo de la película, acabar la película, meterla al festival, y a lo mejor todos los niños que entran a ese festival pueden entrar a las escuelas de acá de Estados Unidos, ¿no? Darles una beca. Soy muy amigo de la dueña del Nashville Film Institute, que nos puede ayudar con becas para estos niños que ya, digamos, imagínate que tengas 10, 15 años y que te digas, ya tengo una película producida. Una película que escribí ya está producida, ya está en los cinemas, en el festival, y aparte te ganas una beca para el Instituto de Cine de Nashville para que puedas sacar ese talento que tienes en enseñar. Porque yo creo que hace falta una conexión en México entre lo que es el talento y lo que es el mundo del cine. ¿Y no crees que ahora con la inercia de hombres como Guillermo del Toro, Alejandro Cuarón, Alejandro González Iñárritu, debe de aprovecharse que haya mayor desarrollo de la industria cinematográfica y de las oportunidades que se les puedan brindar a aquellos que quieran entrar también en la industria? Sí, yo creo que ahorita ya está el ruido ya se sabe, México está fuerte, solo hay que crear ese puente que no solo los que tienen la oportunidad de irse a estudiar a California o de irse a las escuelas de Televisa, o sea, que esté abierto a todo el mundo que tenga talento. Por eso, si podemos sacar 5 o 10 niños al año y hacer y la idea también es, por ejemplo, a los chavos del instituto les podemos dar esas tareas a los que se van a graduar, decirle, aquí está el script, hazme una película. Entonces todos ganan. Gana la historia, ganan los niños, y les damos la oportunidad a estos niños de poder enseñar su trabajo y su talento.
salir adelante, ¿no? No solo estar esperanzados a que tengo que tener el dinero para poder pagar la escuela, Perfecto. tengo que conocer al señor que trabajo, tengo que ser el hijo del director o todo eso. O sea, simplemente tratar de abrir el espectro un poquito más para que se vea el talento, no tanto lo que es la posibilidad, ¿no? Que sea más abierto a todos. Es una de las cosas que me gusta. Fantástico. La verdad te felicito, Raúl. Es una extraordinaria idea y pocas veces escuchada y cristalizada como lo estás comentando. So, Randy, what Raúl is saying is he's all into helping out kids that have a dream to write a script, to make a story, and make that story true, make it happen through the connections he has as an actor, as a producer, pay for the cost of making that short film or that film with the story of someone that has the creativity but not the means, not the resources, but can get a scholarship to an institute like the one you very well know in Nashville, and have them be part of the industry as creative minds, even though they might be 14 or 15 years old or 18, whatever. They don't have to wait to get to know someone that's in the business and that give them the opportunity. Same thing we always talk about football, having talented kids, but they don't have the means to pay the tuition in that school, but a scholarship fortunately makes it happen, like it happened with Raúl, como ocurrió con Raúl, el que a través de una beca pudiera estudiar en una institución tan conocida como el Tecnológico de Monterrey le ha dado su formación. Gentlemen, we're getting, this is the last stretch. We're also a minute away from finishing the show. Raúl, yo quiero agradecerte, sabes, el aprecio y el cariño que desde hace muchos años te tengo, de conocerte de muy joven, cuando llegaste al Tecnológico, por allá de, no, quizás lo vaya a decir, pero bueno, no sé, finales de los 90, principios de los 2000, y ya el panorama es muy abierto. ya que adivinen los que quieran sacarte la edad. Pero bueno, lo importante es que estás haciendo tu sueño realidad y eso a nosotros nos encanta. He insistido, bueno, qué bonito que no hayamos perdido a lo largo de los años la comunicación, pero quiero darte esta parte final del programa para que tú les mandes un mensaje a toda esta gente que nos está viendo y que no para de escribir y que estás disfrutando de algo que te digo. Randy y yo empezamos como obligados por lo que ocurre con este tema de la contingencia en querer llevar algo de entretenimiento a la gente hasta sus casas y bueno, nos hemos visto respaldados y afortunadamente por el agrado y la complacencia de la gente. Así que adelante, Raúl, un mensaje que quieras enviarles, por favor. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad, no me lo esperaba y no me esperaba que el programa fuera tan bueno y tan agradable y les deseo que siga por muchos años, que esto se vuelva una tradición, que se lleve al estudio cuando los vuelvan a abrir. Y a todos los fans que te están escuchando, yo digo que esto se logra por ustedes. Si no hay alguien del otro lado que nos esté viendo, que nos esté apoyando, que nos esté mandando mensajes, esto no sirve de nada. Así que por favor, inviten a sus amigos, inviten a todo el mundo que crean que les pueda gustar este show. Y yo de mi parte digo agradecido por los mensajes y espero que por ahí nos sigan en todo lo que viene, que este año que viene, el 2021, vienen cosas fuertes también. Y si alguien en México o en Latinoamérica tiene algún proyecto que necesite ayuda y que crea que yo puedo ser adecuado para cualquier cosa, no duden en contactarme y con mucho gusto. Yo he estado tocando puertas en México. Ahora que tengo, digamos, a lo mejor pequeño poder en Estados Unidos que pueda ayudar a alguien en México, he estado hablando con productores, oye, llévame a México, vamos a hacer algo en México, ¿qué podemos hacer? Y hasta ahorita hemos traído 2, 3 proyectos que no se han podido dar, pero si alguien tiene un proyecto y hay algo en que podamos ayudar, yo estoy dispuesto con todo el corazón. Tus redes sociales ya aparece tu cuenta tanto de Instagram como de Twitter en pantalla, @Raúl Torres Actor, para que te puedan escribir y seguir también a través de tus cuentas en redes sociales. Randy, one final word you want to say to Raúl and to all the fans tonight. Yeah, Raul, we want to thank you for being on the show, giving us a switch hitter, just like in baseball. We can talk about football. We can talk about acting on Broadway. I thought you said switch hitter because it was Spanish and English. Yeah, that too. That too.
But definitely, we're excited to have you on the show. Our thoughts and prayers go out to you and the family in New York, and hope everybody is well. And we definitely look forward to hearing more from you. Definitely on that producer side. Can't wait for Ricardo and I to get a guest appearance on that movie, whatever it is. And definitely best wishes to you, brother. And thanks for being here. And to the fans who's listening tonight, as always, thank you, thank you, thank you. Absolutely. And just as a quick note, the next film that I'm working right now, it's with an A-lister that was born in Cuba and is one of the biggest actors in the States. And it's about baseball. So, les va a gustar mucho. Es una historia de béisbol, de la onda cubana con americana. Y ahí viene. Estamos ya empezando. Nice. Pronto hacemos otro lunes y les platico ya que esté todo listo. Pero viene por los deportes también. Me encanta la idea y definitivamente vamos a seguir tu carrera. Vean, por favor, a Raúl Torres. Tienen muchas opciones. Pueden verlo en Jake Ryan, que se transmite a través de Amazon. Pueden verlo también en la serie de Blacklist con James Spader. Hizo un papel extraordinario también ahí en Billions a través de Netflix. Creo que también está, ¿verdad, Raúl? En Netflix. En Netflix es una serie de Showtime junto a Paul Giamatti. Hace el papel de un embajador mexicano. Pueden verlo en muchas series. Sígalo, por favor, a través de sus redes sociales para que estén enterados de todo el trabajo que Raúl Torres está haciendo. Nos vamos, caballeros. Raúl, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, por favor, para ti, toda tu familia en San Luis Potosí también. Acá te esperamos pronto en México cuando tengas la oportunidad de viajar a tu tierra y visitarnos. Y Randy, brother, as always, time flies. It's been a pleasure, and we look forward to being again together next Monday on Monday Night Football Talk. A todos en América Latina, gracias por estar con nosotros esta noche. Pásela bien. Esta es una producción de mi buen amigo, brother, también en transmisiones de NFL. Porque Raúl nos va a invitar a los Oscars, Randy, cuando nosotros lo invitemos al Super Bowl. He's going to invite us to the Oscars once we take him to the Super Bowl. Okay? Absolutely. Everybody. Ok. En nombre de todo el equipo, Gonzalo Torres de la producción, gracias. Pásela bien. Buenas noches.